vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, ¿qué realmente significa? Les dije que me pasaron situaciones difíciles semanas atrás, estuve complicado con algunas cosas, me la lloré un poquito por ahí. Pero aunque estaba molesto conmigo mismo, porque no siempre es otro el que tiene la culpa. Acostumbramos a mirar hacia afuera, pero yo quise mirar hacia adentro y me sentía mal conmigo mismo. ¿Por qué eres tan porfiado? Mismo, ¿por qué no entiendes? Y bueno, el Señor me trajo palabra y me permitió llorar. Hombrecitos, es muy bueno llorar, nos hace muy bien, ¿ya? Y mujeres, a ustedes no les cuesta mucho, a ustedes es más fácil, ¿cierto? Bueno, el Señor lo hizo así, pero a nosotros nos cuesta un poco más. Aunque hay mujeres también que a veces han perdido esa capacidad, porque los muchos problemas, los muchos ataques, las muchas dificultades igual a veces van endureciendo incluso hasta ese vaso que la Biblia llama vaso frágil, la mujer. Aún. Entonces, decía Señor, lo que me ha pasado es producto de que he descuidado mi tiempo de calidad contigo. He descuidado mi espiritualidad. Y me quedó dando vuelta eso durante toda esa semana, y allí entre dolores que tenía por las cosas que me habían pasado, porque me pasó como, no sé si a alguien aquí le ha tocado que de repente te toca todo mal, así, sí, la enfermedad, el problema, la economía, una pelea, un conflicto con alguien, ¿sabes? Todo es como que ese día Dios dijo, toma, recibe, ¿cierto? Y usted como obediente recibió todo, y después quedamos ahí, a veces sintiéndonos cargados por estas opresiones. La cosa es que había que reconocer algo para salir de ahí, de ese proceso. Había que reconocer lo mismo que le pido a usted que reconozca hoy. Reconozca que su vida espiritual no anda bien, porque allí comienza su caída. Cuando la vida espiritual de un hombre, de una mujer, de un joven, de un niño, porque los niños también tienen vida espiritual, ¿sabe usted? En sus dimensiones, por supuesto, en su edad las tiene, y los padres somos los que le entregamos eso, o los que le recordamos. No sé, no has orado, no te he visto leer la palabra, ¿ya? Estás viendo mucho aquello que te hace mal, tienes que terminar con eso, vamos, córtalo, sé prudente. Ahí estamos los padres enseñándoles la dimensión espiritual también para ellos, ¿ya? Vamos ahora de lleno a esta palabra, vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu, ¿sabe? De la cantidad de problemas que nos libra, y de la cantidad de problemas que nos ayuda a vencer, porque hay problemas que se generan por lo que yo hago mal al no tener una vida espiritual, y hay otros problemas que vienen cuando ya tengo esa buena vida espiritual. Pero ¿por qué entonces vienen igual los problemas? Porque el Señor dice, hay una diferencia. Ahora yo te he puesto para que tú venzas estos problemas. Antes, sin tu vida espiritual buena, los problemas te vencían y pasabas arrastrando como si fueras una vil cucaracha por el suelo allí, sintiéndote el peor de todos. Cuando tu vida espiritual mejora, entonces a tus enemigos los ves tal y como son, así, pequeñitos. Te aseguro que no son tan grandes. Solo basta que le abras la puerta al Señor, que comiences a orar, a buscar esa vida espiritual, y te aseguro que verás los cambios, los verás. Entonces, ¿qué decías antes? Si alguien aquí fue cristiano, no sé cuántos años lleva usted, pero ¿qué decía antes en su primer amor? Cuando se sintió cautivado con el Señor, ¿tiene algún recuerdo? ¿Qué es lo que decían sus oraciones? Señor, ¿por qué no te conocí antes? Señor, eres hermoso. O a lo mejor le decías, Dios, tú que estás en los cielos, gracias por llamarme. ¿Cuáles fueron o cuáles son hoy? Si te consideras nuevo en el Señor, ¿cuáles son hoy tus oraciones? Importa mucho cuáles fueron esas palabras, y si eres nuevo, cuáles son hoy esas palabras. Recuerda que lo que declaramos muchas veces lo hacemos real en nuestra vida. Siga usted diciendo, soy un torpe, soy un tonto, y en eso se convertirá. En eso, porque le está diciendo a su mente lo que usted cree que es. Pero si usted dice, soy un hijo, soy una hija de Dios,
que está viviendo situaciones difíciles, sí, lo acepto. Pero sé que Dios solamente me está trasladando de un lugar a otro. Que no estaré aquí para siempre, como muchos piensan que siempre me verán en el piso. No será así. Tendré una mejor vida. La respuesta que estoy esperando, de las cuales muchos se han reído, no llegarán. Llegarán. Libro de Gálatas, el capítulo 1 nos va a mostrar la imagen y nos va a transparentar qué está sucediendo en el corazón de un hombre que cree haber hecho un buen trabajo y ese buen trabajo ahora está mal hecho. Oh Gálatas, insensatos. La insensatez para muchos de ustedes puede ser el ser torpe. La insensatez puede ser la imprudencia, la torpeza. No sé qué sinónimo usted tiene por insensatez. Alguien que es insensato, ¿qué sinónimo usted le pondría a su vida? Si yo le digo, usted es un insensato, ¿usted qué diría de eso, insensato? A ver, ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Me está ofendiendo o me está tirando una palabra buena? Insensato no necesariamente tiene que ver con algo tremendamente grosero, sino con alguien que ha olvidado lo correcto, que ha olvidado lo que está bien, que ha olvidado lo que es justo o lo que le fue entregado. Si hablamos en términos de trabajo, la insensatez sería: le enseñé a alguien a hacer bien esta construcción, se lo enseñé paso a paso y ahora he venido a ver y resulta que tiene un ladrillo así todo torcido, ¿cierto? Y otro por acá, y tú no sabes si realmente es una casa o qué es lo que es. Entonces el buen maestro dice: pero qué insensato, ¿acaso yo no te enseñé cómo se hacía? Llévelo al campo de la mujer. Usted se maneja, de seguramente usted sabe hacer algo muy bien. Tiene una virtud que usted dice: yo soy buena en esto. Yo cocinando postres soy excepcional. O haciendo cosas saladas, no sé, los esposos aquí somos los que podemos opinar de nuestras esposas. Si alguna por ahí no cocina, no se enoje, el Señor se la entregó así. Es para que usted no engorde. Pero en todo lo que alguien sea bueno, cuando transmites esos conocimientos, tú esperas que el que lo recibe lo haga igual. Y si te quedó así de grande el queque, cuando te invitan a comer queque a esa casa y te dicen: hice un queque con tu receta, usted espera que ese queque sea así, pues. Porque si está así, significa que algo falló allí. Usted dirá: ¿fue la maestra la que enseñó mal? ¿Escondió un conocimiento? No, si ella de la mitad nomás de azúcar, si le queda igual, bueno, ya, porque no quiere que le quede igual la receta así de grande. Bueno, este hombre está diciendo que hay una insensatez en un pueblo, no solamente una persona. Y dice: ¿quién contiende, según esta versión, quién contiende celosamente por ustedes? ¿Está acá, Vanessa? ¿Sí? Estamos trabajando, dice. Dice: oh Gálatas, insensatos. Puse esta versión porque es una versión tal vez que usted tiene más conocida, y también la que tengo yo la leeré. Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito? Notes eso: ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito. Es decir, yo ya les mostré cómo era Cristo, ya fue descrito. Ustedes saben bien qué es lo que piensa Cristo, cómo actúa Cristo, cómo vive Cristo. Por lo tanto dice: ¿quién os fascinó o quién os perturbó? ¿Quién os perturbó? ¿Quién te sacó de tu centro? Si estabas bien, lo habías entendido bien, supiste cuál es la receta, sabías que tanto de harina por tanta azúcar y cuántos huevos. ¿Quién vino a decirte que le echaras, en vez de 2 huevos, échale 10 huevos para que quede más amarillo? ¿Quién vino? Si hablamos en términos como usted conoce, intento hacer lo que hacía Cristo, llevarnos a ejemplos que ustedes viven. En el trabajo, no sé, usted podrá decir: sí, en mi trabajo a veces hay cosas que por no hacerse bien terminan siendo accidentes y hay consecuencias después. Está diciendo entonces Pablo
que ya ustedes conocieron la verdad. Ahí dice, no obedecer a la verdad, es decir, conocieron la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Porque cuando hay una corriente de personas que intentan influir negativamente en tu vida, en tu matrimonio, en tu manera de conducir todo lo que Dios te ha dado hacia Él, hay gente que puede intervenir positivamente, pero también los hay, los que no vienen para construir o ayudar a construir tu vida. Muchos pueden venir para destruirla y pueden insinuar que son amigos, que te quieren, que te aman. Seguimos leyendo. Estamos en el verso 2. Leo esta versión primero de la 1. Gálatas insensatos, ¿quién os contiende celosamente por ustedes? Porque he aquí, Jesucristo fue presentado frente a sus ojos como crucificado. Fue presentado, es evidente, lo conocieron. Verso 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. Es decir, tengo muchas preguntas, pero me interesa la primera. ¿Quién te dijo semejante cosa que ahora veo que tu vida se está destruyendo? ¿Quién se metió en tus pensamientos, en tu corazón, que ahora, cuando ibas así hacia el Señor, por qué ahora te veo y siento que te vas alejando del Señor? ¿Quién? Ahora dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Usted y yo sabe que hemos sido llamados para que en nosotros more el Espíritu de Dios. ¿Sabía eso? Que cuando usted piensa en cosas lindas para el Señor, cosas buenas, ¿no es usted? Que es el Espíritu de Dios en usted diciéndole, hey, para, detente, haz esto. Esto te va a resultar súper bien. Hazlo, agrada en esto, cambia esto, deja esa actitud. Es el Espíritu de Dios trabajando. Pero el hombre o la mujer, cuando está en su humanidad, en su carne, se envanece y a las cosas buenas las adquiere como si fueran de Él, como si esto salió de mi inteligencia. Y se olvida de que nosotros, sin el Espíritu de Dios, solamente cometemos errores. Mire, cuando usted mira su vida, yo quiero que usted mire su vida sin Cristo. ¿Cómo estaba su vida? ¿Ah? Honestamente, lo hicimos mal, ¿cierto? Nos equivocamos. Oiga, si pudiéramos pasar aquí un video de cada uno de ustedes en su antigua vida, yo creo que muchos estarían con la boca abierta. El hermanito, la hermana, eso hacía. Y de cada uno de nosotros es el Espíritu de Dios haciendo lo bueno de usted y en mí. Nosotros somos incapaces. Porque hasta para querer hacer algo bueno con nuestra inteligencia o astucia, estamos buscando qué ganamos en esto. ¿No? Sí. Yo hago este favor, pero ¿qué me das tú? Sin embargo, cuando es de Dios, cuando es el Espíritu de Dios, sucede algo distinto. Y es que no estás buscando recompensa. Solo quieres que alguien fuera de ti y de tu familia sea feliz. Eso es lo que quieres. Eso es lo que deseas. El verso 3 dice: ¿tan insensatos así son? Es una pregunta. Habiendo empezado en el Espíritu, ¿ahora terminarán en la carne? Y aquí está la versión: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Lo que está diciendo Pablo es: ustedes comenzaron bien, se tomaron bien de los principios. Cuando yo les dije que tenían que orar, Pablo dice, ustedes lo hicieron, se volvieron personas de oración. Cuando les dije que tenían que instruirse en la palabra, ustedes lo hicieron y comenzaron a instruirse en la palabra. Cuando yo les hablé acerca de sus viejas conductas que debían cambiar para que Dios siga bendiciendo tu casa, ustedes comenzaron bien.
Y yo abrí la puerta, dice el Señor. Y comenzó a venir la bendición. Por eso el que está en bendición, si siente que está en bendición porque la puerta está abierta, Dios la ha abierto, cuidado. También Dios cierra las puertas. Y Pablo está diciendo, ustedes cuando comenzaron, su único norte, su único frente, su única meta era ser como Jesús, caminar como Él, pensar como Él. Pero ahora veo que hay algunos de ustedes que están pensando que si hago esto, que si hago lo otro, y que si como ciertos alimentos, y que si me circuncido como hacen los judíos, voy a ser mejor aceptado por Dios. Y lo que dice Pablo, no, esto no era así antes. Ustedes antes no buscaban ser vistos por nadie. Ustedes no buscaban intentar comprar a Dios. Señor, tú me tienes que bendecir porque yo le di 100,000 pesos a esa persona que necesitaba. Y te los pagó. Sí, pero igual se los pasé de prestado. Y ahora quiero que tú me des a mí 200. El evangelio de la prosperidad que hoy se predica en muchos lugares, en muchas iglesias. Y está diciendo Pablo, ¿qué es lo que ustedes dejaron que entrara y que los contamine? Porque si antes bastaba con tu oración poderosa, iglesia, si antes bastaba con tus lágrimas sinceras y con eso veías que la mano de Dios se movía, ¿qué está pasando ahora que eso ya no sucede? ¿Por qué ya no hay lágrimas? ¿Por qué ya no hay oración? ¿Por qué no hay palabra en tu casa? Esto traerá una notificación de parte de Dios, y es: te estás volviendo en contra del único que puede abrir la puerta a la bendición. Y comenzaremos a ver, a experimentar cosas malas. Esto es lo que quiere anunciar Pablo. No intenten ni siquiera pensar que pueden comprar el reino de los cielos, que pueden comprar tu salvación o que pueden manipular a Dios. No lo intenten, dice. Oh, insensatos. Oiga, si a mí alguien me dice, pastor, usted es un insensato, yo entiendo suficiente y me está diciendo que soy un tonto, que soy un torpe. Y Pablo, el mismo que muchas veces les habla del amor a la iglesia, ahora le está diciendo, ustedes son unos torpes. Porque yo les enseñé a construir su casa, a construir sus vidas con el fundamento que no era yo, dice él, sino que era Jesucristo. Les enseñé que bastaba con creer en Él, con humillarse, con decirle, Señor, no estoy pasando mal, Señor, te necesito, por favor, dame una respuesta, háblame. Y ustedes sabían que eso sí funcionaba. ¿Qué les pasó? ¿En qué se enredaron? ¿Qué fue lo que recibiste que de ser una bendición se transformó en una maldición? Y ahora apoyas tus decisiones en ello y ya no en Él. Mira, la maldición no siempre está vestida de economía. Aunque el dinero estará siempre a nuestro alcance en la medida en que cada uno también haga las cosas bien o mal. Pero Dios establece que el peor de los males es el amor al dinero. No está diciendo que no puedes tener dinero. ¿Se imagina usted va a comprar al negocio, vengo a comprar ya y la plata? No, pues yo le digo que Dios te bendiga. Quiero 1 kilo de pan a cambio de un Dios te bendiga. O que Dios se lo pague. No. El Señor sabe que necesitamos recursos y Él nos entrega los recursos a nosotros. Pero dice, cuidado con el amor que pueden estar teniendo acerca de la bendición que yo les doy. Ahora, esto es en términos de economía. Cuando usted lleva esta misma imagen, este mismo ejemplo, lo lleva a su vida intelectualmente, cómo usted piensa, cómo se desarrolla, cuáles son las decisiones que usted toma, y lo lleva, también puede que encuentre allí que hay algo que pasó en su mente. Alguien o algo le hizo creer que usted es demasiado inteligente,
que usted es demasiado autosuficiente y que eso le va a funcionar para todo su futuro. Cuando usted se jacta mucho de decir, es que yo soy bueno en esto, es que a mí me queda bien, es que yo soy de acá, es que yo soy mejor que aquel. Cuando usted se jacta mucho de algo, ¿sabe lo que está haciendo? Se está apoyando en su propia prudencia. Y dice propia, no en la prudencia de Dios, sino en la suya. Esto traerá consigo una serie de acontecimientos que vendrán de menor a mayor. Porque cuando quitamos la confianza, como en el primer amor, que es cierto que pensábamos que Dios lo iba a hacer todo y veíamos y decíamos, Señor, si solamente acabo de orar hace una semana y el Señor ya trajo respuesta. De verdad que Dios existe. Cuando te pasaban estas cosas y ahora no te pasan, porque ahora estás apoyando tu fe en tu inteligencia, en tus planes. Es que yo tengo una idea buena. Y te das cuenta que al final hay cosas que estás haciendo en las cuales Dios ni siquiera ha sido llamado para ser parte de eso. Ni siquiera lo consideraste. ¿En cuántas cosas, en cuántos proyectos de tu vida estás considerando a Dios? Y si alguien lo considera, ¿en qué lugar lo estás poniendo? ¿Como el invitado del proyecto para que vea cómo yo crezco? ¿O lo pongo a cargo del proyecto? Si hay alguien que sabe de construcción en cuanto a lo que es la felicidad, la plenitud, es Él. Nosotros tenemos esos ciertos destellos donde a veces le apuntamos bien al matrimonio y justo se nos sale una palabra linda y la esposa queda contenta o el esposo queda contento, pero ninguna esposa aquí puede decir, mi esposo siempre es como un osito regalón conmigo. Ninguna esposa puede decir eso, porque no lo somos. Y ningún esposo puede decir, no, mi esposa es tan perfecta ella. Uy, hasta cuando se enoja es perfecta, tan linda, tan cariñosa, nunca se enoja conmigo, nunca me mira enojada, nunca. Ella siempre me dice, amén, usted es el sacerdote. Creo que es el sueño de muchos, ¿cierto? Pero los lugares los establece Dios en una casa. Asimismo, Pablo está diciendo, yo os he establecido en vosotros una superficie, una base que es Cristo. Cuando ustedes dejan de tomar en cuenta a Cristo Jesús en sus vidas, van a tomar sus propios conocimientos, sus propias actitudes defectuosas, o las de otro mal consejero, que te puede decir, ¿para qué tanto Dios? ¿Para qué tanta iglesia si basta con que tú uses tu inteligencia? Hey, ¿cuántas veces hemos usado el máximo potencial de nuestra inteligencia y aún así las cosas nos salen mal? Eso significa que si Dios no está, en vano edificamos. En vano construyes tu casa, tu familia y todo. ¿Por qué? Porque si todavía eres tú el que sigue reinando mentalmente, tú sigues reinando tu casa, no hay ninguna opción de que esto mejore. Porque nosotros no tenemos ese ADN de Cristo para reinar algo sin quebrarlo. Siempre lo hallamos. Siempre lo hallamos. Oye, puedes estar en el mejor episodio con tus seres queridos y nos falta el que dice algo y ya explotó la chica. Ahí está, alguien encendió esa pequeña mecha y pasamos entonces de la alegría al enojo y la puerta suena fuerte porque alguien se enojó. Eso es cuando sacamos a Cristo, cuando no tenemos cuidado de que si yo soy, usted es una mujer o un hombre lleno del Espíritu y vive del Espíritu, ¿sabe qué? Hasta lo que sale por nuestra boca es frenado. Antes de decir, usted está pensando y no lo suelta. Si tu boca tiene un problema que llega y sale lo que estás pensando, Cristo no es el que gobierna tu corazón, lo estás gobernando tú mismo. Y eso termina mal.
Porque dice la palabra que todo lo que salga por nuestra boca, todo lo que digamos, está siendo escuchado ¿dónde? Así que evidencia habrá suficiente, aunque usted diga, pero nadie me escuchó, nadie me vio. Hay alguien que lo ve todo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor en su palabra? Debemos limpiarnos y volver ¿a dónde? A nuestro inicio, en donde bastaba con quebrarme con una oración sincera y sin pensar en que yo lo voy a hacer mejor. No, Dios lo hará perfecto. Yo solo tengo capacidades para sobrevivir en el mundo. Normalmente por donde paso he hecho daño. Si hablamos de hacer daño, creo que todos aquí somos culpables delante del Señor. Más de algún corazón dañamos, más de alguna persona dañamos, más de alguien le mentimos, más de alguien le negamos lo que podíamos haberle dado. Todos hemos fallado. El apóstol Pablo entiende que esta posición no es buena para la iglesia de Galacia. Verso 4. ¿Han padecido todo esto en vano? Ojalá que no haya sido en vano. Cuando dice han padecido todo esto en vano, no está hablando de las cosas malas. En el sentido de que, que me pegaron porque yo dije que iba a ir a la iglesia. Es que mi esposa se enojó en la casa porque yo le dije que quería servir al Señor. No, no está hablando de eso. Cuando dice han padecido, han pasado por todo esto, lo que está diciendo es, ustedes pasaron por todo lo que es el conocimiento de Cristo, les mostré a Cristo, pasaron por todo eso, lo amaron, se entregaron a Él, vivieron, sus hijos fueron felices, o sea, pasaron por todo eso en vano. Es como si yo te dijera, toqué tu vida, toqué tu corazón, cambié tu matrimonio, todo lo que estaba mal yo lo cambié, viviste tiempos hermosos conmigo y ahora veo que estás tan distante de mí. De verdad, todo eso que vivimos fue en vano. Alguna vez una mujer o un hombre le ha dicho a su cómplice, le ha dicho, oye, ¿y todo lo que hemos pasado acaso fue en vano entonces? ¿Y todo lo que yo te he amado? ¿Y todo lo que yo he dado por ti? Normalmente cuando hay ira, cuando hay enojo, se tiran muchas palabras feas. Y olvidamos que también antes de la discordia hubieron cosas lindas. Hubieron momentos, atenciones, cuidados. El enojo puede hacer que tu mente divague entre el rechazo, la rabia, la amargura y olvides que en los momentos incluso más tensos de tu vida siempre Dios tuvo una salida, una atención para ti, usando un instrumento, alguien que ni siquiera tú pensabas que Dios podía utilizar, y lo utilizó para decirte que tú eres hermosa para Él, que tú eres bella. En el caso de las mujeres, hay mujeres que se sienten feas por lo que ven en sus hombres, sus esposos, sus parejas, sienten como un rechazo y piensan en sí mismas, ¿será que de verdad soy muy fea, que no califico? ¿Será? Y ven aquellas cosas y pueden quedar marcadas. Los hombres debemos tener mucho cuidado en cómo miramos a nuestras esposas, en lo que le decimos a nuestras esposas. Y cuando hablo de esposas no estoy dejando fuera a los que están emparejados, que tienen esa vida, que están juntos también como familia y que un día, creo, Dios les va a decir, ordénense. Pero ya son un núcleo que tiene que crecer con las raíces en Cristo. Y allí también ocurren muchas veces malas observaciones en lo que uno puede percibir y lo que otro percibe. Familia, una vida que no se vive en el espíritu va directo al fracaso. ¿Necesariamente el fracaso es un término de matrimonio? No. Pero ¿cómo dice que va directo al fracaso? No siempre los matrimonios terminan en divorcio cuando hay un fracaso porque los dos han fallado o uno falló. Hay veces que te toca decidir, esta es la persona con la que me casé y tendré que aguantar más. Pero eso se transforma en un fracaso de por vida, es decir, toda tu vida vas a ser una amargada y no vas a vivir contenta. Vas a anhelar que algo pase de vez en cuando para sonreír, y el hombre lo mismo. Así que podrías vivir incluso hasta anciano con tu esposa
Y siendo todavía un hombre o una mujer que realmente, si le preguntaran, ¿fuiste feliz en todos estos años? Y tú podrías decir, ¿sabes qué? Honestamente no. ¿Tienes recuerdo de cosas lindas? La verdad es que muy pocos. Cristo ha venido a nosotros para cambiar eso. Para que la vida en un matrimonio sea una vida feliz. Para que la vida entre padres e hijos sea una vida constante, en búsqueda y también en honra, en respeto. Cuando honramos a los padres, ¿los honramos porque son los mejores? No, los honramos porque Dios nos manda a tener respeto de ellos. Aunque se hayan equivocado. De seguro que también nosotros nos equivocamos constantemente. Ahora bien, dice el verso 5, aquel que les da el Espíritu y realiza portentos, es decir, señales, milagros entre ustedes, ¿lo hace mediante las obras de la ley o por escuchar, cierto, de la fe? Las cosas que pasaron en tu vida o que están pasando ahora, ¿están pasando porque tú eres muy bueno, porque eres el mejor hombre, el mejor esposo de la casa? ¿Porque eres la mujer más preparada para la cocina? Las cosas buenas que te estén pasando, ¿están pasando ahora porque tú crees que te lo mereces? ¿Porque eres demasiado inteligente y estás atrayendo eso? ¿O están pasando porque Cristo ha decidido bendecirte y ayudarte con tus problemas? Es eso. Lo que Pablo está diciéndoles, no se confundan. No estén buscando la manera de agradar a Dios como si eso les sirviera para comprar su favor. No, no hagan eso. Cuando Dios a ustedes les bendice, Pablo dice, cuando Él les bendice porque ustedes están en Cristo. Y porque en ustedes, según dice el verso 5, fue puesto el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está puesto en usted y en mí, ¿quién es el más indicado entonces para decirnos cuando estamos mal? Es Dios. Pero usted tendrá que ver a quién le va a obedecer. Su propia mente carnal, humana y la mía me van a intentar decir que yo tengo la razón siempre. Y me voy a volver terco y capaz que diga, soy el sacerdote de esta casa, yo mando. Pero no. Quien manda en la casa es Dios. De hecho, nosotros los varones deberíamos estar mansitos, sujetos a Dios primeramente. Porque Dios no es machista. Alguien piensa que porque Dios dijo, el hombre es el sacerdote de la casa, piensa que Dios es machista. Dios no es machista. Dios puso un orden. Porque si en la casa todos tienen el mismo peso, imagínense la esposa, no, yo no quiero hacer comida hoy día, cocínate tú. Y el esposo dice, yo tampoco quiero hacer comida, que se cocinen los niños. ¿Cómo se transformarían nuestros hogares? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Establece un orden. Pero ese orden debe ser construido en la medida en que nosotros estamos agarrados de Cristo y su palabra. Cuando nos encontramos con un hombre que solamente quiere hacer valer su derecho como sacerdote, como el dueño de casa, pero lo que la esposa ve en él no se parece a un sacerdote de Dios. Le cuesta trabajo. Sí, hay mujeres que dicen, la palabra dice que debo honrar a mi esposo y lo honran. Y es verdad, debe hacerlo. Pero te aseguro que esa honra que podemos tener si lo hacemos mal, no es la honra correcta. Porque estará pasada por dolor, por la dificultad que vive tu esposa, por la injusticia que ella siente que está pasando, pero aún así tengo que obedecerle porque igual es la autoridad que Dios puso en el hogar. Debemos asegurarnos de que cuando intentamos recordar la palabra de Dios que dice que el hombre es sacerdote, debemos asegurarnos de que nuestra esposa esté viendo eso. Porque cuando ve eso, se va a sujetar no solo porque la palabra lo dice, por obediencia, también se va a sujetar porque ve en su esposo a un hombre de Dios. Usted cuando va a un lugar a trabajar, usted no quiere que cualquiera lo mande, ¿cierto? Usted dice, a ver, ¿y quién eres tú? No, yo soy el jefe, no yo. Ah, ya, sí, dígame, ¿qué va a hacer? Pero si viene un compañero de trabajo a dársela de jefe, usted lo pone en su lugar. Dios
es el dueño del hogar y debe ser el dueño del corazón de nosotros los hombres. Porque no podemos dirigir bien una casa si no somos bien dirigidos por Dios. Ahora, ¿por qué no seríamos bien dirigidos por Dios? Porque puede que estemos construyendo nuestra familia basado en nuestros propios principios humanos, de lo que a mí me conviene y lo que no me conviene. Y Dios dice, no, cuando yo te pongo como sacerdote, no es para que veas lo que te conviene a ti y lo que no te conviene y que esto vaya en desmedro de tu esposa o de tus hijos. Cuando yo te nombro sacerdote, es para que tú practiques la justicia. Y la justicia significa que vamos a hacer las cosas bien, incluso cuando yo como hombre salga perdiendo. Alguna vez me metí en un problema por ahí, yo creo que muchas veces como ustedes, y tuve que confesar cosas que a lo mejor no confesaría, y desde niño mis hijos escucharon de mí, hijos, y aquí están ellos, me pueden desmentir, hijos, ante cualquier cosa siempre la verdad, aunque la verdad te ponga en un problema y vas a tener que vivir las consecuencias, pero eso es mejor. Ahora, hay padres que lamentablemente enseñan esto distinto. Hijos, cuando estés bajo presión, si tienes que mentir, miente, porque es para que salgas del paso. Enseña bien y tus hijos no tendrán que mentir nunca más. Y además, el solo hecho de que tú les enseñes que tienen que exponer la verdad, no la mentira, les hará tener más cuidado la próxima vez. Porque ya saben que si dicen algo que no corresponde, o si hacen algo que no corresponde, tú ya les enseñaste que deben dar la cara con la verdad. Entonces ellos van a decir, no, ese momento que viví antes fue complicado, me dio vergüenza y todo, así que ahora voy a hacer las cosas bien. Los esposos tenemos gran culpa en el comportamiento de nuestras esposas. Yo no sé si aquí hay alguna mujer de las que están que se resistiría a un esposo cariñoso, a un esposo que siempre está pensando en todas las cosas, no quiere que ella tome ninguna carga, está siempre intentando, no, yo lo voy a hacer tranquilita, oremos al Señor. No, si ve que su esposa está muy cansada, mi amor, tranquila, descanse. Yo no sé si una mujer diría, no, yo no quiero a ese hombre, yo quiero un hombre que me pegue, que me golpee, que me trate mal, porque así yo entiendo. Créanme que hay personas que eligen ese tipo de hombre. No sé si es la costumbre, no sé si la niñez fueron tan maltratadas. Se acostumbran, quizás tuvieron un padre que así es como llevaba su hogar, a punta de gritos y patadas. Y hoy en día no les parece raro lo que viven. Pero el Señor hoy tiene un mensaje para usted. Cuando Él le llama a vivir una vida en el Espíritu, significa que es una nueva vida, que no debe parecerse a lo que usted tuvo ni con su papá, ni con su mamá, ni con sus abuelos, y que fue criado por sus abuelos. Dios nos ha llamado para que tú construyas tu propia vida, pero esa vida es la base, como decía Gálatas, la base de Jesucristo, de cómo es Él. Y sé que esto a más de alguno le puede traer una complicación, porque cuesta sacarte de encima lo que traes de la generación. Dime si no cuesta sacarse esos malos gestos que tienes de tu mamá o de tu padre. Esas actitudes que aparecen, que alguien te dice, uy, esa actitud que tienes es igual a la del pesado de tu papá o de tu mamá. ¿Sabe por qué se hacen tantos chistes de suegras? Por esa razón. Porque las suegras no hacen bien la pega, no lo hicieron bien. En la antigüedad, las suegras tomaban a sus nueras como hijas. Y los hombres, los padres, tomaban a esos yernos como hijos. Por lo tanto, cuando tenían que educar y enseñar, lo hacían bajo la vara de la justicia, de la palabra. Cuando tú tienes algo en contra de alguien, tú no vas a obrar justamente. No. Vas a obrar de acuerdo a ella o a él. ¿Quién te cae más simpático? Y eso es lo que ha hecho que las suegras pasen a ser una parte no deseada en la familia.
Eso lo ha hecho. Porque la suegra normalmente, o el suegro, tienden a defender a sus hijos. Pero eso no es justicia. Justicia es poner en la balanza a ambas personas. ¿Y sabes cómo se ponen? Se ponen como hijos. Porque así tendrás un criterio distinto para tratarle. ¿Qué puede provocar que tú tengas ese cambio positivo? La vida en el Espíritu. Porque si no tienes esa vida en el Espíritu, lo primero que pienses es lo que saldrá por tu boca y vas a destruir. Seas hombre o mujer, vas a destruir. Seas tú el suegro, la suegra, o tú seas el yerno, la nuera, vas a destruir. Porque eso es lo que hace la palabra. Destruye. Si no viene de Dios, obviamente destruirá. Dios es el único que tiene la capacidad de hablarnos incluso cuando nos habla fuerte. Y al mismo tiempo nos hace entender, pero yo te amo. Te digo esto porque te amo. ¿Qué padre dice? ¿Qué padre no castiga a su hijo? Al hijo que ama. ¿O lo dejará que haga lo que quiera? Muchos tomamos una idea equivocada de que amar a un hijo es dejar que cumpla todos sus sueños y metas y que haga lo que quiera. Y no es así. Por eso tú fuiste llamado como padre, como madre, para guiarlos, para decirle, no, mira, este sueño puede parecer muy bonito para ti, pero yo ya estoy viendo hacia dónde va. Y esto no termina nada de bien. Créeme, mi experiencia me lo dice. Tú no quieres pasar por allí. Para eso estamos los padres. Para eso están las esposas. Para aconsejar, ayudar y apoyar al esposo. Pero el esposo no puede lanzarse a la vida diciendo, yo soy el que manda aquí. Si pudiéramos hablar de un máster en eso, yo puedo decir que lo tengo. Porque he pasado por muchas cosas. Y no lo digo en jactancia, por favor, no se malentienda. No es jactancia. Yo quisiera que mi vida hubiese sido perfecta. Y yo soy como ustedes, que alguna vez pensó, si hubiese conocido a Cristo antes, si me hubiese formado de otra manera, si me hubiese enseñado cómo me saco estas mugres que traigo de mi pasado. Si lo hubiese conocido antes, hubiese entendido que no tengo por qué seguir la huella de mi padre o de mi madre. Que si mi mamá se equivocó, yo voy a orar para que ella cambie, para que él cambie. Pero yo no voy a tomar sus actitudes. Nunca te sientas orgulloso porque te pareces a tu mamá o a tu papá en una actitud que no es buena. Nunca. Aunque alguien te diga hoy si no es tan malo, si tu mamá también hacía lo mismo, me recuerda a ella. No, no te sientas orgulloso de eso. Siéntete feliz cuando alguien te diga cosas acerca de lo que tú haces bien. Tu mamá cocinaba bien y que alguien te diga, oye, tú cocinas igual que tu mamá. Toma eso como una cosa linda que apreciar de tus seres queridos. Pero cuando alguien te diga, eres igual de explosiva o explosivo que tu papá o que tu mamá, no te rías pensando, bueno, así soy yo. No. Sino que baja la mirada y dile, Señor, si esto es lo que están viendo otros, yo no quiero eso. Porque ya lo pasé. Sentí la humillación de un padre, de una madre. No quiero ser una copia de eso. Hay que ser valiente para esto. Y hay que aprender a rechazar. Muchos piensan que honrar al padre y la madre es yo tomo todo lo que ellos son igual, quiero ser igual que ella. No. Si usted pensara en su mamá o en su papá, también tiene que pensar en las cosas malas que esa persona tiene. Rechazarlo, pero no rechazar a su papá y a su mamá. Rechazar lo malo. ¿Se entiende? Lo malo. Y decir, esto yo no voy a hacer. Wow, pero en cuanto a esto otro, mi mamá era muy buena en esto. Yo eso sí lo tomo. En cuanto a esto, mi papá era siempre un hombre muy trabajador. Yo de eso tomo de mi padre, que era un trabajador. Toma lo bueno. Lo malo jamás. Porque tus hijos, ¿sabes qué va a pasar? Van a hacer lo mismo. Van a tomar de ti. Y si tú te sientes bien porque eres igual a tu papá y tu papá era una persona realmente no deseable, pero tú dices, yo me siento orgulloso porque así me respetan, ¿sabes qué? Tus hijos van a seguir el mismo caudal.
Y un día a ellos los van a rechazar. Nadie va a querer estar con ellos. Van a ser personas amargas. Y tú vas a tener que vivir con eso. Y probablemente le digas, hijo, no se preocupe, usted no pesque a nadie. Cuando en realidad debiste haberle dicho, hijo, qué pena que yo te transmití todas estas cosas. Qué pena que mi carácter está en ti. Qué pena que está allí. Sentirnos felices y orgullosos es por las cosas lindas. Herede las cosas lindas de sus papás, de su mamá, de sus abuelos, de sus tíos. ¿Quién lo crió? ¿O quién le dio más tiempo de dedicación? Lo bueno. Lo malo, dice la palabra, hay que desecharlo, dejarlo pasar. El capítulo 3 nos explicó estas cosas, pero Romanos, capítulo 8, verso 9, dice, mas vosotros no estáis en qué cosa, ayúdenme, no, mas vosotros no estáis en la carne, es decir, ustedes ya no están en la humanidad, no deben pensar como simples personas, sino en el Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? Dice, el que decía Gálatas 5, a ustedes les fue dado el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, cuando dice esto, es como si yo dijera, usted tiene el Espíritu Santo, porque si está actuando bien, es porque lo tiene. ¿Realmente lo tiene? Y le pongo en duda a usted, ¿realmente tienes el Espíritu Santo? Él está aseverando algo, me está preguntando, dice, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces ustedes, dice, no están en la carne. ¿Están dónde? En el Espíritu. Y cuando estás en el Espíritu, es fácil reconocer cuando te estás equivocando, cuando lo estás haciendo mal, cuando eres el peor de los padres, el peor de los hijos, la peor de las madres. Es más fácil, porque el Espíritu no puede ser engañado. El Espíritu te transmite tal y como tú eres, tal y como yo soy. ¿Eres un buen hijo? No porque tú lo digas. Si el Espíritu te dice, eres un buen hijo, puedes creerlo. Si es tu propio raciocinio, podrías estar muy equivocado al decir soy un buen hijo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿De quién? De Cristo, de Dios, no es de él. Está con la E con mayúscula y con ese signo, no es de él. Por eso el interés de Pablo en esta carta es decirle, ustedes deben recordar y deben hacer lo que es correcto, porque cuando ustedes hacen lo que es incorrecto, muchos van a pensar entonces que el Espíritu de Dios no está en ustedes. ¿Cuántos hijos piensan de sus padres? No, yo no creo que el Espíritu de Dios esté en mi mamá o en mi papá. O está a veces, como que aparece y se va y vuelve. O padres que dicen, yo no creo que mi hijo, aunque va a la iglesia y aunque cante y todo, el Espíritu de Dios esté en él o en ella. Mire, para que esto no pase, la palabra dice que tenemos entonces que nosotros mismos comprender de que si el Espíritu de Dios vive en nosotros, nuestras actitudes, nuestras palabras y todo lo que decidamos hacer va a estar alineado a la voluntad de Dios y tú no vas a tener más conflicto ni con tu esposa ni con tus hijos. Ahora, haz las cosas a tu manera y te aseguro que se va a levantar algo fuerte aquí. ¿Dónde está tu base? Según Gálatas, el Espíritu de Dios en vosotros, en mí. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado, ¿realmente está el Espíritu de Dios en mí? ¿A veces lo has dudado? ¿Has dudado de si está ahí? Cuando has visto tu propia condición, cuando te han venido esos momentos de introspección, ¿cierto? De decir, a ver, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Cómo estoy como mamá, como papá? ¿Cómo estoy? ¿Has llegado a pensar alguna vez, ¿será que el Espíritu de Dios está realmente en mí? Porque a veces me comporto de la peor manera. Que si me vieran en la iglesia diría, no, esta mujer está endemoniada, este hombre está endemoniado. Si el Espíritu de Dios está en ti, está para guiarte. Ahora, ¿puede que alguien teniendo el Espíritu de Dios aún así lo esté haciendo mal? Sí. Sí, es que hay quienes te pueden decir que no.
Si está, no, hermano, si el Espíritu de Dios está en usted, usted todo lo va a hacer bien. Y si lo hace mal, entonces este es del diablo. Y te mandan para el infierno. Dicen, vamos calentando los quesitos, ¿cierto? Porque la paila lo va a esperar ahí. No. Aún con el Espíritu de Dios en nosotros, todavía nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque hay una guerra en mi interior entre el Espíritu y la carne. El Espíritu quiere, anhela, pero dice la carne es débil. La carne se deja engañar. La carne quiere disfrutar. Pero el Espíritu de Dios, si usted ha confesado a Cristo como su Señor, como su Salvador, y todos los días usted intenta seguir una vida agradándole a Él, está en usted. Mas si su vida está siendo llevada de un lado a otro, y ya es usted que quiere gobernar su casa como mujer o como hombre, gobernar su casa y poner sus reglas, sus medidas allí, aunque el Espíritu esté en usted, porque sí lo está, el Espíritu no se empresta para injusticias. Por eso vas a tener resistencia de tus pares. Porque tu esposa, si también sigue al Señor, o tu esposo, también tiene al Espíritu. Y como tiene al Espíritu, sabe discernir. El mismo Espíritu de Dios le dice, este es carne, no es tu esposo, pura carne. No está hablando de parte de Dios. Religión nomás, religión. O el Espíritu le va a decir, sométete, porque está en regla con Él, está en orden. Entonces tenemos una misión, los hombres, estar en perfecta relación con Dios. Las mujeres también, porque hay mujeres que tienen influencia y la tienen sobre sus esposos en decisiones. Hay cosas que se conversan como matrimonio. ¿Qué haremos? Bueno, si la mujer no está alineada a Dios y el hombre tampoco lo está, podrían tomar decisiones equivocadas. Si el hombre está alineado y la mujer no, y la mujer dice yo también tengo derecho a opinión, puede que tu opinión ni siquiera sea la mejor. Y tu esposo tendrá que decirte, lo siento mucho, pero ¿sabes qué? Dios nos enseña esto, esto y esto. Por lo tanto, no te sientas mal, amor mío, corazoncito, terroncito, mi chanchita, no sé cómo usted dirá, pero no te sientas mal, pero Dios dice en su palabra esto. Y esto es lo que vamos a hacer. Ahí es cuando el hombre toma toda la responsabilidad, ¿cierto? Como sacerdote, y la esposa dice, amén. Vamos entonces. Y si nos equivocamos, estoy contigo. Estoy contigo. Si aquí puede pasar de todo. Hay buenas decisiones que también te llevan a procesos, ¿no? Sí. Usted puede decir, yo quiero alcanzar aquello. Y Dios dice, sí, te lo doy. No me olvides. No dejes de buscarme. Yo te lo doy. Pero en ese caminar e ir por aquello que le pediste a Dios, Dios dice, debes saber que para llegar a Canaán, la bendición, hay que pasar ¿por dónde? Por el desierto. Y cuando tú entiendes de que Dios también está en el desierto, ya no lo ves como la maldición que está sobre mi vida y todo en contra de mí. No, ahora sabe que no vas sola. Leímos Romanos 8 o 9, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y el 9? ¿Y el 10? ¿Lo leemos? Aquí está el 10. Dice, empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. ¿Ya? Esto es interesante. No es la mejor versión que puedo encontrar ahora, al menos en este verso. Más que el espíritu vive a causa de la justicia. Voy a leer el verso 10 de Romanos. Estamos en Romanos, ¿cierto? Romanos 8, 10. ¿Se da cuenta que es bueno tener diferentes Biblias? 9. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, el tal no es de él. Ese fue el 9. Y vamos al 10. Pero si el Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por causa del pecado. Vamos a explicar esto. El cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el Espíritu está vivo por causa
de la justicia. ¿Qué está diciendo? Si tú estás en Cristo, ya no debes permitir que tu humanidad, que tu carne, que tu mente te mueva. No, se supone que está muerto. ¿Cómo mi mente va a seguir dominando mi casa? ¿Cómo mi mente, mi raciocinio va a seguir queriendo darle una estructura a una vida que la estoy destruyendo en vez de armarla? Entonces encontramos una situación difícil aquí. Y es que nuestro problema no tiene que ver con la riqueza, con el dinero. Tiene que ver con lo que hay aquí adentro, en nuestra mente y lo que hay aquí en el corazón. Porque si no queremos dejar que Dios gobierne nuestra casa, la vamos a gobernar nosotros. Pero si no estamos en el Espíritu, según la palabra, vamos a estar en la carne. Debemos asegurarnos de que si estamos en Cristo, estamos realmente matando nuestra carne. Porque mientras siga apareciendo la vieja mujer o el viejo hombre, significa que estás en el Espíritu, pero tú no estás cediendo a lo que Dios quiere hacer contigo. Le estás diciendo, esto sí, ya, esto sí, pero esto acá no. O esto no, y esto sí. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, tú le dices, aquí estoy, todo, por completo. Todas las áreas de mi vida, aquí están, delante de ti. Un hogar que se sigue conduciendo bajo la instrucción, la disciplina y la orden de un hombre que quiere manejar su hogar monárquicamente, que quiere manejar su casa en religión, sin ser un espejo de Cristo, está pronto a ser burlado. Y lo mismo para la mujer. Una mujer que intenta manejar su hogar y llevarlo hacia un buen futuro, si no estás alineada a Cristo, lo harás en tu propia mente. Y con tus raciocinios, solo basta con que recuerdes tu pasado para saber si te conviene seguir usando esa mente. Porque si ya te provocó problemas en el pasado, ¿por qué crees que hoy no lo hará? Lo seguirá haciendo. Cristo, su Espíritu es la clave para un buen matrimonio, para una casa, una buena comunión. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Cómo estoy viviendo entonces mi vida? Volvemos otra vez a Gálatas, esta vez al capítulo 2. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Gálatas 2, el verso 20 dice, porque con el Cristo fui crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, es decir, ahora que Cristo está en mí, igual sigo viviendo, sigo respirando. Pero la diferencia es que lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nos entregamos a Cristo, lo reconocemos como nuestro Señor, y de ahí para adelante nos vamos como muertos a este mundo y a muchas cosas que de Él nos gustaban. Nos entregamos como muertos al mundo. ¿Y qué vivimos ahora en este cuerpo que sigue viviendo y respirando? Vivimos en la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué significa vivir en la fe de Jesucristo? Significa que ahora intentamos caminar como Él, andar como Él, pensar como Él, solucionar incluso los conflictos internos como Él. La palabra fuerte, áspera, solo logra que una cosa que era una pequeña mecha encendida se transforme en una explosión. Y en Cristo está la sabiduría para todas estas cosas. ¿Qué significa esto? Significa que fui crucificado. Significa que ya no soy importante. ¿Por qué? Porque ya fui crucificado. Yo mismo, usted. Si usted dice, yo tomo esta palabra de Gálatas, sí, yo fui crucificado juntamente con Cristo, porque ya no quiero vivir como vivía antes en el mundo. Entonces usted dice y asume esta condición, fui crucificado con Cristo. Ahora, ¿qué es lo que usted gana o qué es lo que pierde con esto? Significa que no soy importante. Mis antiguos deseos ya no cuentan. Y no puedo ni debo hacer nada en mi propia cuenta. Nada. Porque ahora Cristo vive en mí. Es decir, mi cuerpo es gobernado ¿por quién? Por Cristo. Si Cristo vive en mí, Él gobierna. Mis pensamientos son de Él. Y Él nunca está deprimido. Mire, cuando tú entiendes que Cristo está dentro de ti, la depresión no tiene lugar. No puede.
Porque Cristo vive en ti, Él gobierna, y Cristo jamás anda deprimido por la vida. Pucha, nadie me ama. Pucha, fui a la cruz y me golpearon. Qué depresión que tengo. Cristo no. Él nunca se está quejando. Si Cristo vive en ti, Cristo nunca se estaría quejando. Déjalo gobernar a Él en tu vida y hasta los problemas que tiene los verás con altura de mira. Hasta las dificultades dirás, no, Señor, yo te conozco, Señor. Yo sé que incluso cuando pasa algo malo, Señor, yo sé que tú siempre tienes algo bueno. Tus salidas son siempre buenas. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Cristo la conoce muy bien. Por eso necesitamos que ese gobierno esté adentro. Te hará un buen esposo. ¿Sí? Te hará una buena esposa. Te hará una buena hija. Una buena madre. Una buena abuela en el caso de los más ancianos. Un buen abuelo. Eso es lo que nos hará. Si Cristo no mora en mí, no mora en usted, solo vamos a entregar de la basura que podamos andar cargando, de lo presente y de años atrás, que también nos alcanzó de nuestras propias familias, de quienes lo hayan hecho mal. Pero nosotros, vosotros, estamos llamados para que a través de Cristo cambiemos todo por algo nuevo. Y nuestros hijos no tengan que recorrer. ¿Alguien aquí quiere que sus hijos pasen por el mismo camino que ustedes? ¿Estás seguro? ¿No quieres que tus hijos pasen por el mismo camino? Yo tampoco quiero eso. Pero ¿sabe que para que eso suceda, yo tendré que decir que no a muchas cosas? Tendré que oponerme muchas veces a ello. Y tendré que disciplinarlos con la palabra. Y tendré que enseñarles lo que significa amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Para eso. Porque si lo hago de la manera como un padre que impone cosas, ¿sabe qué voy a lograr? Que mi hijo se rebele. Que diga, ¿por qué me estás obligando? Yo no creo en el mismo Dios. No creo a la manera que tú crees. La testificación de los padres, hombre o mujer, hacia los hijos, según dice la palabra, tiene que ir acompañada de un testimonio. Sí. Es verdad que suena lindo eso. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y los que somos papás decimos, sí, tienes que obedecerlo. ¿Eh? La Biblia dice, hónrame. Aunque yo sea malo, bueno, da lo mismo. La Biblia dice, hónrame. Sí, pero no olvides que tú también tuviste un padre o tienes un padre o una madre. Tú también hónralo. Y de ahí cambia. Ahí ya no, pero es que, ¿cómo voy a honrar a mi mamá? Ah, sí, mira lo que hace. A mi papá, mira cómo se comporta. No, pues, ¿y por qué le exiges lo mismo a tus hijos? ¿Por qué le exiges que te honren si tú no honras? ¿No te das cuenta que eres un hipócrita delante de ellos? Tus hijos te ven como, mira quién me está predicando, mira quién me está diciendo, si él mismo ni habla con la mamá, si él mismo ni habla con el papá. Y me está diciendo que tengo que honrarlo porque la Biblia dice, sí, la Biblia dice, pero también la Biblia dice que nosotros los padres debemos ser un ejemplo para los hijos en todo. ¿Se da cuenta que es bueno seguir las Escrituras? En ella encontramos sabiduría. Y aquí Dios no nos está a nosotros diciendo que no le servimos, nos está diciendo, hijitos, esto es lo que tienen que hacer y les va a ir bien. Hagan esto. Y sus esposas los van a honrar. Esposas, hagan esto. Y sus esposos la van a honrar. Hijos, hagan esto. Abuelos, hagan esto. Y sus hijos los van a honrar. ¿Cree usted que los abuelos tienen un deber también dentro de lo que es la crianza? Por supuesto que sí. La primera instancia están los padres, pero hay abuelos que también van a influir. Ahora, la influencia que tengan los abuelos sobre los nietos va a ser buena o mala, dependiendo si ese abuelo realmente vive en el Espíritu. Porque si vive en el Espíritu, tú no vas a tener ningún problema en dejarle tu hijo a cargo, porque sabes que la crianza de Cristo que tú le enseñas, Él la va a seguir transmitiendo de igual manera. No se va a poner todo chocho o toda chocha la abuela y le va a decir, no importa, hijo, salte en la mesa. No. Va a seguir con tus condiciones, con tus reglas. ¿Por qué? Porque ese abuelo que te ama a ti como hijo, también ama a su nieto y quiere que el trabajo que tú estás haciendo, que siga funcionando bien.
Por eso los abuelos tienen que ver mucho en los consejos, en lo que le dicen a los nietos. Hay abuelos que insinúan, hacen que los nietos se pongan en contra de los padres. A veces los abuelos lo hacen. A veces los abuelos desautorizan a los propios padres. Y no está bien. Bíblicamente, que es lo que a nosotros nos sirve para apoyar nuestra enseñanza, no es permitido. Padre y madre tendrán que dar cuenta, ¿por quiénes? Por sus hijos. ¿Dijo ancianos? No. Entonces, ¿qué hace el abuelo? ¿Qué hace la abuela metiéndose en lo que no debe? Si te vas a meter, va a ser, iglesia, yo soy abuelo, si me voy a meter, siempre va a ser para ayudar a Vanessa en lo que ella le está enseñando bien a Daniela. Aunque yo diga, pero ay, me gustaría ser más tatita, más... No. Porque yo no tendré que dar cuenta por Daniela. Será ella. ¿A quién apuntará si Vanessa insiste en hacerlo bien? Aunque yo sea el peor de los abuelos, creyendo que soy bueno. ¿A quién apuntará ella cuando esté en el cielo, delante del Señor, y Dios le diga, ¿qué pasó con tu hija? Le dirá, Padre, intenté de todas las maneras, pero ¿sabes qué? Mi papá siempre estuvo ahí echándome por tierra todo. Yo le decía a Daniela, esto no se hace, y él decía, deja que lo haga nomás. Yo le decía a Daniela, no, eso es peligroso. Y él decía, no, si no es tan peligroso. Yo le decía a Daniela, no se hace eso, estar hablando mal de las personas. Y mi papá o mi abuela le decía, no, igual podía hacerlo. ¿Queremos vivir una vida en donde el rocío de Dios caiga todo el tiempo en nuestra familia? Sí. Pero Dios dice, si no vives una vida en el Espíritu, y vivir esa vida en el Espíritu es que cada cosa que yo hago, decisión que tomo por mi casa, por mi economía, por los negocios, por mis hijos para que sean bien criados, la comida, todo debe pasar por el misterio de Cristo, que a través del Espíritu, según decía este libro, fue puesto ¿en dónde? En nosotros. Iglesia, estoy llegando ya casi al final de este mensaje para volver a esclarecer sus pensamientos. Todos mis fracasos, todos, y quiero que sepa que el que le habla es un pecador, el que le predica a usted es un pecador, que también soy de carne y hueso y me he equivocado muchas veces, pero todos mis fracasos han venido cada vez que he perdido de vista a Cristo, al Señor, o que mi vida espiritual ahora está siendo una vida que ya no es como antes. Y usted lo va a notar. Si usted es espiritual, lo va a notar. Hasta va a decir, el pastor le pasa algo, no anda igual, o al tío le pasa algo. Pero mi deber es decirle, si yo caigo cuando descuido mi vida espiritual, usted no es ni menos que yo ni más que yo. Es decir, le va a pasar exactamente lo mismo. También va a caer. Y no va a ser una buena esposa, no va a ser un buen padre, no será un buen hijo, no será una buena abuela. No lo será. Porque la alineación correcta está en seguir el modelo de Cristo. Y el que tiene el modelo de Cristo sabe que está en dos partes: la palabra y el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, que dice que incluso cuando nosotros estamos tan agobiados, cansados, hemos tenido tantas luchas y ni siquiera tenemos fuerza para levantar una oración, dice que ese Espíritu que mora en nosotros intercede ¿ante quién? Ante el Padre, con los sonidos indecibles, es decir, con lo que yo no puedo decirle porque estoy cansado. Una mujer puede decir, aquí yo estoy reventada, pastor, ya no sé qué más hacer, siento que no tomé buena decisión y aquí me toca bailar este vals parece que nunca termina. Dios puede hacer que esto termine. Solo tienes que alinearte al Espíritu de Dios y verás el cambio que vendrá a tu vida, a tu mente y por consiguiente, desde luego, a tu corazón. Y el último verso que les voy a leer está aquí. Creo que es el último. Ustedes corrían bien. Lo leo, Gálatas 5:7.
Gálatas 5:7. ¿Sí? Vosotros, ustedes, corrían bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? ¿Se da cuenta que hay traducciones que no están muy bien en el sentido de entendibles? Ustedes corrían bien. ¿Quién los perturbó para no obedecer a la verdad? Es decir, ¿quién vino y te dijo algo que no deberías haber hecho? ¿Quién fue el que te dijo que el evangelio es así? Cuando tú mismo sabías que no era así. Lo tenías claro. ¿Quién fue? ¿Quién te perturbó? Hoy yo le pregunto de parte del Señor, ¿quién a ustedes les ha perturbado? Si es que alguna vez tuvieron ese impacto con Cristo en donde sus oraciones eran suficientes para que se abrieran las puertas a la bendición y tú y tu casa y tus hijos estuvieran bien. Yo te pregunto, ¿qué fue lo que te perturbó? ¿Fue la enseñanza de alguien externo que te dijo no, si no están así? ¿Quién fue? ¿O fuiste tú mismo que te autoaconsejaste y dijiste no, si yo creo que no es para tanto, que también si lo hago así igual va a dar el mismo resultado? ¿Quién está conduciendo tu hogar y tu casa? Porque si son tus propios consejos, va directo al fracaso. Por eso el escritor dejó mencionado esto. ¿Quién? ¿Quién te perturbó? Si alguna vez tuviste las cosas bien claritas, ¿quién te ha perturbado? Usted sabe cómo ser una buena mujer, la palabra se lo enseña. Sabe cómo ser una buena abuela, un buen hijo, un buen padre, lo sabe. Si usted dice, amén, yo lo sé, pastor, sabe que me quedó clarita la predicación. Y yo mañana, en un mes más, veo que usted está haciendo cosas terribles y está dañando a su propia familia. Yo le voy a decir lo mismo. ¿Quién te perturbó? ¿Quién vino a cambiar los cimientos que habían sido puestos en ti? Si hace un mes atrás lo habías entendido, sabías que si buscabas de Dios, tu casa se iba a parar ahora, de la destrucción pasaría a ser una buena construcción. Pero ¿quién vino a decirte algo distinto? Si yo te lo preguntara, ¿quién? Hoy te pregunto eso. ¿Quién? ¿Quién se metió en tu vida espiritual? Y lo que tú considerabas, esto no se mueve porque es de Dios, lo moviste. ¿Quién fue? ¿Fue tu esposa, fue tu esposo, tus hijos? ¿Fue la vida o fuiste tú mismo? ¿Que te autoaconsejaste? ¿Estaré siendo muy espiritual? Mejor no soy tan espiritual y ahí pongo los pies en la tierra. ¿Quién te dio el consejo? Si fuiste tú es peor. ¿Por qué? Peor. Porque está dentro de ti. Tu enemigo está dentro. Tú mismo lo eres. Ahora, si fuera alguien externo es más fácil, porque ahora tú puedes por la palabra decir, Señor, esta persona que es la que a mí me influye en cosas que no están bien, la voy a quitar de mi vida. No, ya lo entendí, Señor, la voy a quitar. Pero si eres tú mismo, tendrás luchas interiores. Aunque el Señor promete estar contigo, porque Él es más que vencedor, estará allí y te dará. Cuando comenzaste la fe, lo hacías bien. ¿Qué nos hizo desobedecer? ¿Fue el consejo de alguien tibio? ¿Algún cristiano tibio? Sí. ¿Y tú oráis? ¿Cuántas veces oráis al día? No, yo oro en la mañana, cuando almorzamos y en la noche. ¿Y tú crees que la oración va a hacer algo? No. Si tú ya recibiste a Jesús, Jesús camina contigo. ¿Y tus negocios se los presentáis al Señor o no? Sí, pues siempre le presento mis proyectos. ¿Y para qué? Si Dios dice que nosotros somos más que vencedores, Dios dice que somos hijos del Rey, te va a ir bien igual. O sea, cuidado con las personas que tienden a decirte que debes alivianar el Evangelio. ¿Sabes qué, iglesia? El Evangelio, si tú lo quieres vivir correctamente, es una carga. ¿Y sabes por qué es una carga? Porque tienes que luchar con muchas cosas que te dicen, no, hazlo. Y se transforma difícil llevar la cruz. Estás llevando la cruz cuando todos te dicen, suelta la cruz, suéltala. Mira, si Jesús ya lo hizo, si Jesús llevó la cruz, tú no lleves la cruz. Llevar la cruz significa yo llevo todo lo que soy y Dios en el proceso me va limpiando. Y basado en eso limpia a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, porque Él me ve que todavía sostengo la cruz. Cuidado con los que te dicen suelta la cruz, porque Cristo mismo dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo. ¿Qué más dijo?
Entonces, si Cristo dijo, toma tu cruz y sígueme, ¿le vas a hacer caso a Cristo o a alguien externo que te dice, ay, ¿para qué tanto? Si no hay para qué tanto orar, tanto la palabra, si la palabra uno le llena el corazón, suficiente con recordarte, suficiente con decir, Señor, bendice tus alimentos. No, no es suficiente. Cuando se trata de Cristo, nunca es suficiente. Colosenses 2, 6. Esta sí que es la última, mis hermanos. Espero que la lleven a sus casas. Verso 6 dice, Colosenses: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad ¿en quién? En Él. Es decir, como se te fue presentado cuando tú dijiste, Señor, de verdad que estoy errado, estoy lleno de pecado, Señor, y tú me has limpiado, tú me has llamado, Señor, tú has ordenado mi vida, mi casa, no tenía ningún lugar donde ir, Señor, pensé que ya no había futuro para mí, y me has dado una familia, me diste un hogar, Señor, me diste esto y aquello. Lo que dice, si en ese momento tú supiste que era Cristo en tu vida, entonces no vuelvas a descuidarte de Él, no te descuides de Él. Porque allí fue cuando comenzó a abrirse la puerta a la bendición. Allí fue con Cristo. Si habéis oído de Él entonces, del Señor, pero dice, tal, de la misma manera que lo ha recibido. ¿Sabes qué significa de la misma manera? Significa que si alguien viene a predicarte otro evangelio, que te viene a explicar que Cristo no es así, que Dios no es así, que no es como te contaron, que no hay por qué ser tan radical en tus cambios, que tú igual puedes vivir una vida doble. Lo importante es que igual vayas a la iglesia, pero tú puedes seguir drogándote, alcoholizándote, tú puedes seguir bailando en fiesta, porque lo importante es que Dios ve tu corazón. Si alguien trae ese evangelio, recházalo. La palabra dice, de la misma manera que ha recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Cuando a ti te llegó claridad de todos tus pecados, hasta el más pequeño. Mire, cuando yo conocí a Cristo, me pasó eso. ¿Sabe qué? Hasta lo más mínimo apareció ahí. Cosas que yo siempre pensé, estos no son pecados, estos son detalles, errores que uno puede cometer. El Espíritu Santo, revelado en mí, me trajo claridad de cada cosa. Si usted piensa si sintió bien, hermanos, me sentí el peor de los hombres, el más sucio, el más cochino, el peor esposo, el peor padre, el peor hijo. ¿Por qué? Porque dejé que la luz de Cristo mostrara todas las áreas que estaban oscuras en mí. Cuando usted hace eso, Dios no le va a dejar ninguna área sin decirle, en esto también estás mal. ¿Por qué? Porque te ama y quiere que vuelvas a ese evangelio. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él. Recuerda, la edificación, la base, ¿quién es? Cristo. Y nosotros estamos sobre Él. Cuidado con aquello de nosotros que queremos sacar a Cristo, ponernos nosotros como base, fundamento, y sobre eso poner a Cristo. No, es Cristo y lo que Él enseñó, lo que Él exige. Y luego sobre eso construimos, ¿qué cosa? Nuestra economía, nuestra casa, nuestra finanza, los hijos, la enseñanza, la esposa y todo. Sobre esa base, fundamento, confirmados en la fe. ¿Se da cuenta? En la fe. No es que si yo hago algo, ahora Dios me va a perdonar porque yo le di 10,000 pesos a aquel que estaba pobre. No. No. Es en la fe. Si yo en la fe digo, Señor, me arrepiento, perdóname, en la fe soy restaurado. ¿Se entiende? Si yo deseo hacerlo con mi bolsillo o hacer buenas obras, pero yo no voy a la fe arrepentido, solo hice una obra que traerá un beneficio a mi bolsillo, pero frente a Dios estaré con el mismo problema. El muro seguirá ahí. Creciendo en ella, ¿en qué cosa? En la fe. Creciendo en ella dice, con nacimientos de gracia. Hacimiento significa acciones. Es decir, que si realmente yo creo que estoy en la fe correcta, mis acciones ahora también deben ser las correctas. Entonces, ¿sí puedo hacer el bien, pastor? ¿Sí o no? Dígame. Sí, tienes que hacerlo, pero esta vez lo haces no porque quieres comprar a Dios. Esta vez lo haces porque Él vive tan fuerte dentro de ti que no puedes vivir así.
ante las necesidades de otros, ante los problemas de otros. No puedes quedarte durmiendo tranquila, haciendo la vista gorda, sino que te duele hasta el corazón. Eso es lo que Dios quiere provocar. Haciendo obras de gracia significa eso. Significa, Señor, mis hechos también van a hablar de lo que tú ya hiciste en mí.